Una pequeña decisión, por muy pequeña que sea, puede ser desastrosa. Una mala decisión puede ser demasiado desastrosa. En este momento acabamos de ver un video donde un hombre toma la decisión basado en sus emociones de tomar un auto alcoholizado, matar a una persona y lleva a un final terrible. Algunas veces muchos de nosotros tomamos decisiones basadas en nuestras emociones. Estoy completamente convencido que cuando uno toma decisiones de esa manera, los desenlaces pueden ser terribles. Y no simplemente uno puede afectarse a sí mismo, sino afecta a terceras personas y en este caso, puede afectar a las personas que están más cerca de nosotros. En repetidas ocasiones nosotros hemos estado expuestos a tomar decisiones instantáneas, y esto algunas veces nos puede causar algún problema de verdad cuando estamos emocionados. ¿Se puede tomar una decisión estando triste? Por supuesto que sí. ¿Se puede tomar una decisión estando contento? Por supuesto que sí. En un arranque de ira, una persona puede matar a otra y causar mucho daño, causar mucho dolor. Las emociones juegan un papel sumamente importante. Y allá afuera en el mundo secular, las personas que no son creyentes, las personas que no creen en Dios, toman esto como un argumento. Cuando digo esto, estoy hablando de todas las cosas que pasan, los asesinatos, las guerras, las hambres, las pestes, todo eso, y lo toman como un argumento sólido para formar una falacia y decir, si de verdad Dios existiera, ¿por qué pasan todo este tipo de cosas? Bueno, pues la respuesta es sencilla. Dios no es un titiritero. ¿Sabe lo que es un titiritero? Alguien que está moviendo ahí un títere que tiene con sus cuerdas y todo eso. Dios no está moviendo a las personas de esa manera. Dios nos creó a cada uno de nosotros con algo que se llama libre albedrío, que significa poder de decisión. Cada uno de nosotros tiene el poder de decidir si hace lo bueno, si hace lo malo, y he ahí las consecuencias de vivir en un mundo oscuro, de no seguir lo que Dios dice. Ahora, ¿en qué me baso para decir todo esto? Bueno, el Señor habló al pueblo de Israel y le dijo esto en Deuteronomio 30:19. Hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte. En pocas palabras le está diciendo, es una elección. Tú decides. Te doy a elegir si tomas la vida o decides ir por el camino, el sendero de la muerte. Hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre bendiciones y maldiciones. Ahora pongo al cielo y a la tierra como testigos de la decisión que tomes. Ay, si eligieras la vida para que tú y tus descendientes puedan vivir. Si tú puedes, de verdad, eliges la vida, hay beneficios para tus descendientes, pero si eliges la muerte, obviamente hay consecuencias terribles. Nosotros como seres humanos, desde que tenemos uso de razón, yo me acuerdo de que tenía uso de razón, así estaba bien pequeñito, empezamos a tener disyuntivas. Una disyuntiva es, o decides ir para este lado o decides ir hacia el otro lado. Es sencillo, empieza uno a tomar sus propias decisiones. Desde que tienes uso de razón, ya desde que empiezas a caminar, tú ves a los niños ahí pequeñitos que deciden hacer lo bueno o deciden hacer lo malo. Eso es poder de decisión. Constantemente nosotros nos vamos a estar enfrentando a tomar decisiones, pero Dios sabe todo esto, así que Él quiere que no los tomes basado en lo que tú sientes, basado en tus emociones, en tus sentimientos, porque eso no va a acarrear algo bueno. Vamos a seguir estudiando el libro de Génesis capítulo 18, ahí con el viejo Abraham. Yo no sé tú, hermano, pero de verdad que toda esta serie de estudiar a Abraham a mí me ha traído múltiples beneficios a mi vida. Estar estudiando, qué rico es estudiar la palabra de Dios, de verdad, qué rico. Cuán edificante es estudiar la vida de Abraham. Ya Mandy nos explicó un poco de Abraham, también el pastor Fidel estuvo aquí compartiéndonos que Dios le cambió el nombre a Abraham, de Abraham a Abraham. En realidad no hay mucha diferencia, pero se lo cambió, es importante para Dios. También estuvimos estudiando por qué es el padre de la fe, porque decidió obedecer a Dios ahí con todo su corazón, y se convierte en un padre para nosotros también por fe en Cristo Jesús. Hemos visto ahí todo lo que Dios le prometió a Abraham por medio de su descendiente, que iba a ser el Señor Jesucristo, y hemos sido altamente edificados. Es más, el otro día el pastor
compartió una enseñanza y una historia de la Biblia donde el Señor se le aparece a Abraham y le dice a Abraham: mira, yo sé que estás muy cómodo aquí en el pueblo de los cananeos, pero quiero que levantes tus cosas, quiero que tomes tus posesiones, quiero que tomes a tu familia y que te marches de aquí, porque te voy a llevar a un lugar donde fluye la leche y la miel. Te voy a dar un territorio para ti y para toda tu descendencia. Entonces Abraham, obedeciendo al Señor, toma todas sus posesiones, toma familia, a su esposa Sarai, que después el Señor le cambia el nombre también a Sara, la toma, se lleva consigo a su sobrino, un sobrino llamado Lot. Se van, y en toda esta travesía ahí porque fue una gran aventura lo que ellos vivieron, de ir a Egipto, de ir de un lugar a otro, ir en camino a ese lugar donde el Señor le había prometido que se iba a establecer él y su descendencia. Y en ese camino ellos se van enriqueciendo, se van llenando de oro, se van llenando de ganado, se van llenando de diferentes posesiones ahí, también de esclavos y todo este tipo de cosas que se utilizaban en aquellos tiempos. Y esto en sus vidas empezó a causar fricción entre ellos, empezó a causar que las vaquitas de Lot se metían a pastar en los territorios de las vaquitas de Abraham, y los pastores que estaban encargados de todo esto, empezó a haber fricción también entre ellos. Y entonces Abraham se dio cuenta de todo esto, y con la sabiduría que Dios le había dado, mandó a llamar a su sobrino Lot y le dijo: mira, sobrino, ven aquí. Lo tomó por el brazo, lo puso la mano en el hombro, y dice la Biblia que se lo llevó a Starbucks. Ya te dije ahí que se habían hecho ya de dinero, ¿ok? Así que ese es un lugar bastante fino, bastante ahí que tú te tomas un cafecito de estos, porque él sabía que cuando se da una mala noticia o se tiene que hablar algo importante, hay que meterle algo bueno al cuerpo. Así que se lo llevó a Starbucks y se pidieron ahí la bebida más cara, y le dijo: mira, sobrino, ha habido fricción entre nosotros y esto no debería de ser entre familia. Así que te voy a dar a elegir, a que tú tomes la decisión. Le puso en una disyuntiva, ¿ok? Tú tomas la decisión. Si tú decides irte hacia el lado derecho, yo voy a ir hacia el lado izquierdo. Y si tú decides irte hacia el lado izquierdo, yo iré hacia el derecho. Llegó el momento de separarnos. Vamos a seguir siendo familia, pero nos hemos enriquecido tanto que cada uno debe de estar por su lado. Y este sobrino Lot, ni tardo ni perezoso, miró hacia el lado derecho, que era el valle del Jordán, y vio que era un lugar sumamente rico en llanura para comida para su ganado, y dijo: yo me voy a establecer ahí, porque ese es un lugar, tremendo lugar. Era simplemente levantar la vista y ver un llano inmenso, un lugar hermoso, una vista que no te puedes ni imaginar. Y yo no sé si tú en alguna ocasión has tenido la oportunidad de escuchar un refrán o un dicho que dice: no todo lo que brilla es oro. Qué bueno que se lo saben. No todo lo que brilla es oro, porque este hombre ni siquiera pidió consejo, no oró a Dios, simplemente vio y dijo: este lugar es para mí, yo me voy a establecer ahí. Y Abraham respetó la decisión de su sobrino. Todos nosotros sabemos cuál fue el desenlace de esta decisión de Lot. La decisión fue terrible, porque en ese valle del Jordán, a los alrededores, estaba la ciudad de Sodoma y Gomorra, una ciudad donde la gente desobedecía a Dios, donde había cantidad de pecado, cantidad de inmoralidad sexual, y esto corrompió el corazón de Lot, lo llevó a tomar una mala decisión, que hasta la esposa perdió la vida al voltear y convertirse en una estatua de sal. Sus hijas se corrompieron tanto sexualmente que se metieron con el padre. Fue terrible la decisión que tomó Lot, simplemente porque siguió sus emociones. Al ver todo eso dijo: wow, todo esto es para mí, así que yo me voy para este lado. El final fue terrible. Así que nosotros podemos observar esa historia y sacar cantidad de ejemplos de lo que es tomar una buena decisión. Pero en este caso quiero que abras tu Biblia en Segunda de Crónicas. Vamos a leer una historia donde un rey tomó una decisión y las consecuencias, hermanos, fueron terribles, terribles. Ahora, basado en esta historia del rey Roboán, quiero compartir con ustedes tres puntos que son bastante prácticos, donde podemos ahí aprender acerca de lo que es tomar una decisión sabia, tomar decisiones que nos lleven a algo bueno. Pero antes de tocar la escritura, vamos a orar. Padre, gracias por tu infinita bondad, tu misericordia. Gracias, Señor, que podemos venir aquí, reunirnos en la iglesia siendo libres,
Gracias, Padre, que tú nos has dado ese privilegio de poder escuchar tu palabra, de ser transformados por medio de tu Espíritu. Señor, yo te doy gracias por esta tarde y te pido, Padre, que seas tú quien hable a través de mí, Señor, y que seamos edificados por medio de ti. Bendice este tiempo, Dios, y gracias en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Dios. Amén y amén. Segunda de Crónicas, capítulo 10, desde el versículo 1, la historia del rey Roboam. Para hacerte una introducción, ¿quién era el rey Roboam? Bueno, este fue el hijo del hombre más sabio de todos los tiempos. Obviamente después del Señor Jesucristo, pero no lo contamos a él por su divinidad, pero era el hombre más sabio de todos los tiempos, el rey Salomón. Bueno, Salomón tuvo un hijo llamado Roboam, y bueno, nosotros podemos observar ahí que él no siguió muy bien el ejemplo de su padre, aunque en un tiempo fue el hombre más sabio de todos los tiempos. Al final de su vida se empezó a corromper. ¿Qué le pasó? Bueno, cayó en las garras de las mujeres, le gustaban demasiado las mujeres, y Dios se lo había advertido: no tengas tantas mujeres, no te metas con mujeres de otros pueblos porque van a corromper tu corazón. Y eso fue lo que le pasó al rey Salomón. Se empezó a corromper, y al principio en su reinado gobernaba con cabalidad. Era un hombre íntegro y le daba muchas facilidades a su pueblo para que todos estuvieran contentos. Era un hombre bastante sabio. Dios lo había hecho bastante sabio. Al final de su reinado comenzó a corromperse tanto que obligó a su pueblo a trabajos muy pesados, les subió las taxas a un nivel que ellos no podían, o pagaban las taxas o comían, y era demasiado el peso que este hombre les había puesto a todo su pueblo. Así que llegó el final de su vida y su hijo Roboam asciende al trono, y comienza aquí nuestra historia. Dice así en el capítulo 10, versículo 1. Roboam fue a Siquén, porque todos los israelitas se habían reunido allí para proclamarlo rey. Había muerto su padre y entonces había que proclamarlo rey. De esto se enteró Jeroboam, hijo de Nabat. Así que volvió de Egipto, que es donde había huido del rey Salomón. El rey Salomón lo quería matar. Cuando lo mandaron a buscar, él y todo Israel fueron a ver a Roboam y le dijeron: su padre nos impuso un yugo pesado. Alívenos usted ahora ese duro trabajo y el pesado yugo que él nos echó encima. Así serviremos a su majestad. Ahora bien, el pueblo lo único que quería era un acuerdo de unidad, un acuerdo de paz, que todas las cosas marcharan bien. ¿Ok? Eso era lo que el pueblo buscaba del nuevo rey. Sigo leyendo el versículo 5. Váyanse por ahora, respondió Roboam, pero vuelvan a verme dentro de 3 días. Una respuesta bastante sensata. Meditar en qué es lo que tú vas a hacer. Tienes que tomar una decisión, hay que meditar. Cuando el pueblo se fue, el rey Roboam consultó con los ancianos, y cuando la Biblia llama aquí ancianos, no se está refiriendo a unos hombres viejos, ¿ok? No se está refiriendo a unos hombres avanzados de edad. Se está refiriendo a unas personas que tienen muchísima sabiduría. No solamente conocimiento. Conocimiento y sabiduría son dos cosas diferentes. Tenían mucho conocimiento, pero ese conocimiento lo ponen en práctica y se vuelve sabiduría, ¿ok? Mucho conocimiento aquí no tiene mayor importancia. Cuando tú pones ese conocimiento en práctica, eres sabio. Entonces, a estas personas eran líderes de sus tribus, eran líderes patriarcales, eran personas que estaban encargados, eran hombres con mucha sabiduría, eran hombres que servían a Dios, ¿ok? Entonces los llaman ancianos. El rey Roboam consultó con los ancianos que en vida su padre Salomón habían estado a su servicio. ¿Qué me aconsejan ustedes que le responda a este pueblo?, preguntó. Ellos respondieron. Mira lo que responde una persona que tiene sabiduría. Si su majestad trata con bondad a este pueblo y condesciende con ellos y le responde con amabilidad, ellos les servirán para siempre. Versículo 8. Pero Roboam rechazó el consejo que le dieron los ancianos y consultó más bien con los jóvenes que se había criado con él y que estaban a su servicio. Ahora bien, para darte una idea de cómo se movía todo esto, estos jóvenes en realidad no eran tan jóvenes, puesto que dice la Biblia que Roboam ascendió al trono cuando tenía 41 años. Y estos jovencitos tal vez se criaron con él, podrían estar en la misma edad, un poquito más abajo, considerarlos jóvenes. Pero dicen por ahí que esos tipos andaban dando vueltas ahí en Jerusalén con sus pantalones hasta, tú sabes, que se los fajan hasta por aquí y que empiezan a caminar así algo extraño, y en las fotografías cuando salen así, haciendo así. Todos esos jóvenes que de verdad no tenían experiencia, él decide consultar con sus amigotes. Tú sabes, mi mamá les llamaba así a mis amigos, los amigotes. Decide consultar con ellos, jóvenes sin experiencia.
Rechazó el consejo de los hombres sabios y mandó a llamar a los jóvenes con los que se había criado. Versículo 9. ¿Ustedes qué me aconsejan?, les preguntó. ¿Cómo debo responderle a este pueblo que me dice: alívianos el yugo que su padre nos echó encima? Aquellos jóvenes que se habían criado con él le contestaron. Mira la insensatez entonces de una persona sin experiencia. El pueblo le ha dicho a su majestad: su padre nos impuso un yugo pesado, hágalo usted más ligero. Pues bien, respóndales de este modo: mi dedo meñique es el dedo más pequeño de tu mano. Mi dedo meñique es más grueso que la cintura de mi padre. Si él les impuso un yugo pesado, yo les aumentaré la carga. Y si él los castigaba a ustedes con una vara, yo lo haré con un látigo. Al tercer día, en la fecha en que el rey Roboam había indicado, Jeroboam regresó con todo el pueblo para presentarse ante él. Pero el rey Roboam le respondió con brusquedad. Rechazó el consejo de los ancianos y siguió más bien el consejo de los jóvenes. Les dijo: si mi padre les impuso un yugo pesado, yo les aumentaré la carga. Y si él los castigaba a ustedes con una vara, yo lo haré con un látigo. Versículo 15. Y como el rey no escuchó al pueblo, las cosas tomaron este rumbo por voluntad de Dios. Así se cumplió la palabra que el Señor le había comunicado a Jeroboam, hijo de Nabat, por medio de Ahías, el silonita. Lo que Dios le había dicho, a este hombre, le había profetizado, es que el pueblo de Israel, que en aquel entonces, cuando estaba reinando Salomón y cuando estaba reinando David, era uno solo. Las 12 tribus eran una sola y formaban unidad. No entraron tribus, otros reinos a conquistarlos a ellos cuando ellos tenían unidad, cuando las 12 tribus formaban unidad. Pero Dios le había dicho que este hombre iba a tomar malas decisiones porque Dios lo sabe todo y le iba a quitar 10 de las tribus a este rey. Entonces se cumplió lo dicho por medio de este profeta. Cuando se dieron cuenta de que el rey no iba a hacerles caso, todos los israelitas exclamaron a una: pueblo de Israel, todos a sus casas. Y tú, David, ocúpate de los tuyos, porque Roboam era descendiente de David. ¿Qué parte tenemos con David? ¿Qué herencia tenemos con el hijo de Isaí? Así que se fueron, cada uno a sus casas. Sin embargo, Roboam siguió reinando sobre los israelitas que vivían en las ciudades de Judá. Más tarde el rey Roboam envió a Adonirán para que supervisara el trabajo forzado, pero los israelitas lo mataron a pedradas. A duras penas logró el rey subir a su carro y escapar de Jerusalén. Parece que no era muy popular entre su gente, todos lo querían matar. Desde entonces Israel ha estado en rebelión contra la familia de David. Y este rey reinó sobre el pueblo de Judá 17 años. Y dice la Biblia que el Señor no lo acabó por completo, no lo mandó a quitar, porque había mucha gente en el pueblo que de verdad buscaba al Señor de todo corazón. Y también no lo acabó a una porque dice que a lo último este hombre se arrepintió y se humilló delante del Señor. Pero todo había marcado la sentencia el Señor. Ya la sentencia estaba dictada sobre este hombre. Así que tomó una mala decisión y a causa de esa mala decisión el pueblo de Israel se dispersó. 10 de las tribus se fueron para un lado y solamente quedó para él reinando en la tribu de Judá. Entonces fueron bastante vulnerables, eso le causó que fueran bastante vulnerables y que otros reinos vinieran y se los llevaran constantemente y saquearan todo Jerusalén por una mala decisión, por una sola mala decisión, basado en un mal consejo, en emociones, en todo esto. Así que, basado en esto, quiero compartir contigo 3 puntos acerca de cómo evitar decisiones desastrosas, cómo nosotros podemos evitar decisiones desastrosas. Y lo primero que quiero compartir contigo es: consulta a Dios antes que a nadie ni que a nada. Consulta a Dios antes que a nada por medio de la oración, porque Dios debe de estar primero en todo. Dios quiere estar primero en todo en tu vida, que tú lo tomes en cuenta a Él, en todo. Es más, el primer mandamiento es, y el más importante: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Que lo hagas de esta manera, ya no hay lugar para nada más. Dios siempre quiere estar primero antes que todo. Es más, yo me recuerdo un tiempo de haber escuchado a una persona una hermana que tenía un problema bastante fuerte, y esto fue a mitad de la noche ahí con uno de sus hijos, y le habló a su líder espiritual a altas horas de la noche, y le dijo: mira, tengo este problema bien grande con uno de mis hijos. Y yo recuerdo que el líder espiritual le dijo: mujer, si tu problema es tan grande, pero tan grande,
no es conmigo a quien debes consultar primero. Haciendo referencia de que tenía que arrodillarse y orar a Dios. Primeramente tenía que arrodillarse y orar a Dios. ¿Por qué? Porque la oración de verdad causa un efecto importante en la vida de cada creyente. Siempre debe estar Dios antes que nada. Es más, de mi líder espiritual, uno de mis líderes espirituales, yo aprendí que él, cuando tiene su tiempo de oración con el Señor, es bastante importante, bastante espiritual. Es más, dice que él le ha indicado a su esposa que aunque la casa se esté quemando, no lo molesten porque está en su tiempo con Dios. Así la casa se esté cayendo a pedazos, ¿acaso Dios no tendrá el control de esa situación? Pregunto yo. Si la casa se está incendiando, ¿acaso Dios no está en control de eso? Es más, Cristo habló a sus discípulos y les dijo: cuando ustedes vayan a orar, métanse en su cuarto, apaguen el celular. Apaguen el celular porque les puede llegar un friend request y pueden publicar algo de que te pusieron un like en la publicación y eso te causa una distracción y ya no estás bien conectado con tu Dios. Es bien importante, hermanos, que nosotros estemos conectados con nuestro Creador, bien conectados, porque Él quiere que tú estés conectado con Él. Él tiene el control de cualquier situación que tú puedas tener. Es bien importante entonces estar ahí consultando a Dios. El peor error que Roboam cometió es que nunca consultó con el Señor. Tú lo puedes corroborar más adelante y te lo puse ahí en Segunda de Crónicas 12:14, está en tu boletín. Dice: pero Roboam actuó mal, y no solamente actuó mal, actuó pésimo, porque nunca tuvo el firme propósito de buscar al Señor. Nunca lo buscó. Podemos tomar el ejemplo de otros reyes como el rey Josafat, que dice que tenía un problema terrible encima, que venían 3 naciones más poderosas que él y venían a cepillar a todos los habitantes de Judá. Lo digo cepillar, no estoy diciendo que les querían peinar el cabellito, los querían asesinar a todos. Y dice que lo primero que hizo este rey fue consultar a Dios. Pero en aquel entonces, hermanos, y déjame hablarte un poco acerca de esto, que es un privilegio que nosotros los cristianos tenemos. En aquel entonces consultar a Dios era consultar al profeta, que hubiera un intermediario entre la persona y Dios. De esta manera se manejaba. Ya Fidel nos explicó la semana pasada que tenía que venir delante de un sacerdote para que el sacerdote presentara la ofrenda o hiciera el sacrificio para el perdón de tus pecados temporales. En aquel entonces no había una conexión directa con Dios y sus hijos. No lo había. Dice que el Espíritu de Dios venía sobre los profetas temporalmente, daba un anuncio y después se iba. En 1 Samuel, versículo 9 dice así: antiguamente, cuando alguien en Israel iba a consultar a Dios, solía decir, vamos a ver al vidente, porque así se llamaba entonces al que ahora se llama profeta. Vamos a ver al vidente. Eso aparecía esta palabra para referirse al profeta. Después se dieron cuenta que una cosa no tenía nada que ver con la otra, que un profeta de Dios no tenía nada que ver con un vidente. Pero hoy en día, hermanos, las cosas no han cambiado mucho acerca de todo esto, de consultar a los videntes, de consultar a los medios espiritistas, a las limpias espirituales, consultar el tarot, muchas veces incluso hasta los mismos cristianos. Esperamos la hora para prender el televisor y vemos ahí un personaje que sale ahí con su pelito, tú sabes, pintadito así, que te mueve la mano así en la pancita y te dice: Aries, tu futuro está en las estrellas. Piscis, este es tu mes del amor. Y uno se emociona: ay, ahora sí voy a poder encontrar el amor. Y ahí te pronostica ahí que te habla de tu futuro en las estrellas, y cuando la gente va y visita al que te avienta las cartitas, al tarot y todo eso, y dice el Señor: con esas cosas ustedes ni se metan, esas cosas no son para ustedes, dice el Señor. Yo me recuerdo antiguamente, cuando estaba un jovencito, que mi madre me mandaba a la tienda en México, en la Ciudad de México. Tú encuentras una tiendita de artículos donde por todos lados hay esas tienditas, y a mí me gustaba ir a comprar esas cajitas de cerillos. Yo sé que en Sudamérica, en Centroamérica les dicen fósforos.
esas cajitas que por atrás tenían ahí el horóscopo, y a mí me gustaba leer esos horóscopos, a ver qué me iba a pronosticar ahí mi horóscopo, y decía que ese era el mes donde yo iba a tener mis negocios, iba a ser business, iba a ser dinero, y pasaba julio, y pasaba agosto, y septiembre, y el otro año yo seguía comiéndome un cable, como dicen los cubanos, que simplemente era charlatanería, nada más que eso. Y entonces me hace pensar en esa letra de esa canción de una paisana mía que dice: ¿por qué buscar tu futuro en las estrellas y no mejor buscar al creador de todas ellas? Qué lindo, ¿verdad? Así definitivamente es que Dios quiere que vayas directamente con Él. Es más, el otro día estábamos también en una reunión y yo tenía un platito de comida, porque habitualmente en las reuniones tú me vas a encontrar así, hasta comer un poquito, tú sabes. Y entonces me encontré con una persona que me dijo: oye, cuando tú entraste por la puerta y cuando estabas hablando, sentí una fuerza así que se desprendía de ti. Yo me quedé: ¿pero usted de qué me está hablando? Sí, una de esas, yo puedo presentir ese tipo de fuerzas y todo eso. Mi respuesta simplemente fue: bueno, yo no sabía que de mí pueda salir, manaba eso, pero si yo le puedo decir qué era, se llama Espíritu Santo. Fin de la plática. Jamás se me volvió a acercar. Y digo, bueno, eso es cuestión de ella, ¿no? Yo no creo en todo ese tipo de cosas, y si hay ese tipo de cosas, bueno, es el Espíritu del Señor. Entonces, ¿qué estaba hablando a través de mí? Pero en realidad no sé a qué se refería. Pero todo ese tipo de cosas, dice el Señor, ustedes ni se metan. Ahora, ¿con qué voy con todo esto? De que anteriormente entonces las personas tenían que consultar al profeta para poder hablar con Dios. Cuando Cristo vino y pagó el pecado de toda la humanidad, cambió la administración. Y Él dice que cuando tú te entregas a Él de una forma sincera, cuando tú lo confiesas como tu Salvador personal, viene el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo a morar en cada uno de nosotros, y eso te hace tener una conexión directa con tu Creador. Es un gran privilegio el cual nosotros los cristianos estamos gozando en este tiempo que se llama periodo de la gracia. Gracia quiere decir que tú no tienes que hacer nada, es un regalo el que Dios te hace. Simplemente por fe en Cristo Jesús tienes conexión directa, ya no necesitas de intermediarios. Digo, otra vez, cuando yo era un pequeñito, a mí me enseñaron que había muchos intercesores entre los hombres y Dios. Cuando yo leo la escritura en 1 Timoteo capítulo 2 versículo 5 dice: porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, hombre, punto y aparte. Conexión directa a Dios, y Dios siempre está ahí, no se acaba su poder. Es como el aeropuerto de la Ciudad de México, que trabaja 24/7, aunque el aeropuerto de la Ciudad de México de verdad que tiene sus limitaciones, Dios no las tiene. Su poder de Dios no está limitado. Y para animarte un poco más, quiero leer contigo Hebreos 4:16, que dice así: acerquémonos con toda la confianza. Eso es lo que nos impulsa aquí la persona que escribió el libro de Hebreos. Acerquémonos con toda la confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más lo necesitemos. ¿Por qué? Porque si tú te acercas a Dios en ese momento que tú necesitas una respuesta, créeme, Dios siempre, de una o de otra manera, se va a manifestar. Dios nunca llega tarde. Eso sí, tampoco llega temprano, ¿ok? Llega en el momento justo. Uno quisiera ver ya las cosas así, pero la verdad es que Dios llega en el momento cuando tú más lo necesitas, en el momento indicado. Pero dice: acércate con toda la confianza, porque tienes un pase directo con tu Creador, con tu Padre Celestial. Algunas veces tienes que decidir en el momento. Te encuentras ante una disyuntiva donde tienes que decidir en ese momento. No tienes tiempo de reflexionar, no tienes tiempo de pedir ahí, de analizar todo el problema que se te vino encima. Tienes que decidir en el momento. Bueno, en esos momentos también está Dios. Él comprende todo ese tipo de situaciones, y también Dios acude a tu ayuda. Dice el libro de Nehemías que Nehemías estaba muy triste porque la ciudad que había sido habitada por sus padres había sido destruida, y él quería reconstruir la ciudad, y eso lo entristeció porque no podía. Entonces el rey a quien él servía lo miró y le dijo: oye, Nehemías,
estás un poco triste, estás hasta pálido, ¿qué te está pasando? Y él le respondió, bueno, es que estoy muy triste porque tengo la necesidad de esto. Y él le dijo, bueno, dime qué quieres que haga por ti, yo te lo voy a conceder. Entonces dice que en ese momento, oró a Dios, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, y Dios lo ayudó para que él hablara con sabiduría delante del rey y todo saliera satisfactoriamente. Hasta en esos momentos donde tú te encuentras a punto de decidir algo, siempre está Dios. Pero si lo puedes analizar sería perfecto. Dios habla a tu vida de una o de otra manera. Es más, el otro día, para darte un ejemplo de todo esto, el otro día estaba yo haciendo mis labores que siempre realizo en mi trabajo, y llegó el jefe y me dijo, oye, Antonio, te dejé tu dinero donde siempre. Cuando acabes de trabajar, pasas y lo recoges, está en el sobre de siempre. Le dije, ok, está bien. Y yo y mi esposa habíamos estado orando porque necesitábamos una entrada de dinero, porque necesitábamos algo ahí, cubrir algún gasto, y estábamos orando por todo eso. Cuando fui y abrí mi dinero ahí en el sobre, me di cuenta que había $800 de más, y dije, Señor, qué bendición has traído a mi vida, la respuesta por la cual estábamos buscando todo eso. Gracias, Señor. Y entonces empieza esa vocecita que te habla a tu corazón, empieza a hablar a tu vida, y esa vocecita empezó a hacerse un poquito más grande y más grande y más grande, y me dijo, ¿acaso tú trabajaste por ese dinero? Dije, ay, ya va a empezar. ¿Tú te ganaste ese dinero? No, la verdad es que no. Era una plática interna. La verdad es que no, yo no lo trabajé. Entonces, ¿tú piensas que ese dinero es una bendición? Bueno, creo que no. ¿Qué debería ser lo correcto? ¿Devolver el dinero? ¿Necesito decirte algo más? No. Entonces le llamé a mi jefe y le dije, oye, parece que hubo un error y en el banco me pusieron $800 de más. Y me dijo, oye, Antonio, acabo de hablar con la persona del banco hace 5 minutos y me dijo que no supo ni dónde dejó el dinero. Así que gracias por devolverlo. El siguiente lunes fui recompensado con un pastelito. Dije, gracias, Señor. Gracias porque tú eres el Dios de misericordia. Pasaron 2 meses, hermanos, para no hacerte lo más largo, pasaron 2 meses y nosotros seguíamos orando por esa entrada de dinero. Pasaron 2 meses y yo por fuerzas, una extraña razón, que enfermedad en el estómago, no pude ir al trabajo, y cuando me presento otra vez el día que me dejan mi cheque, me doy cuenta que el día que yo no fui me lo estaban pagando. Dije otra vez, Señor, ¿qué? Y ya me recordé, dije, no, ok, no vamos a caer otra vez en lo mismo, así que yo sé que tú me vas a decir que tengo que devolver este dinero porque no lo gané legítimamente. ¿Estamos de acuerdo? Y me dijo el Señor, ok, ya estás bien. Entonces una vez más le hablé a mi jefe y le dije, mira, has puesto dinero de más este día, yo no lo trabajé y es dinero que no me pertenece. Y me dijo, oye, Antonio, a ti te prueba mucho Jesús, ¿verdad? Sí, creo que sí. Y si yo te lo saco te lo saco ahora como un comentario, no es que yo me esté jactando de lo que yo hice, no es para jactarme, es que simplemente yo soy un predicador y tengo que tomar ejemplos de algún lado y Dios me los da, por eso. Ahora, ¿cuál fue la bendición de todo esto? La bendición fue que nuestro Dios fue glorificado por medio de lo que yo hice, pero no lo hice yo en realidad, porque dice la Biblia que Dios pone en ti tanto el querer como el hacer. Así que el único glorificado fue el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque estamos dando testimonio. Pero yo te estoy dando testimonio de cómo Dios empieza a hablarte poco a poquito. Empiezas a discernir la voz de Dios, porque Dios está hablando en todo momento. Él quiere que tú hagas lo correcto. Y si no me lo crees, mira el libro de Job, te lo puse también en tu boletín. Job, uno de los libros más antiguos de toda la Biblia, dice así, o el más antiguo. Dios nos habla una y otra vez, aunque no lo percibamos. Algunas veces en sueños, otras veces en visiones nocturnas, cuando caemos en un sopor profundo. Yo sé que hay muchos hermanos aquí que me ha tocado compartir cuarto con ellos que duermen con un sopor profundo. Dice entonces que Dios te habla hasta en ese momento, dice, o cuando dormitamos en el lecho, Él nos habla al oído y nos aterra con sus advertencias.
Y esto no es un temor así que tú digas, wow, el Señor quiere acabar conmigo. Es como cuando tú estás viendo la película del exorcista que tienes un terror. No, no es ese tipo de terror. Él simplemente te está advirtiendo que no hagas lo malo porque las consecuencias van a ser terribles. Dice el versículo 17, nos aterra con sus advertencias para apartarnos de hacer lo malo, para que tomes una buena decisión y alejarnos de la soberbia, para librarnos de caer en el sepulcro y de cruzar el umbral de la muerte. Para eso habla el Señor a tu vida, pero es algo que se llama discernimiento espiritual y que tú lo puedes ir adquiriendo con el tiempo. No llega de un momento. Es más, en la historia de Samuel dice que la mamá de Samuel entregó al niño al sacerdote Elí, siendo un bebé, y el sacerdote Elí, que era su padre espiritual, lo empezó a instruir cada vez más y más y más. Dice que la Biblia que cuando Samuel era un muchachito, estaba durmiendo delante de la presencia del Señor, ahí en el templo donde estaba la presencia del Señor, y dice que escuchó una voz que le llamó, Samuel. Él se levantó y dijo, wow, me está hablando Elí, voy con mi padre espiritual. Se presentó delante de su padre espiritual Elí, del sacerdote Elí, y le dijo, dígame usted, ¿para qué me mandó a llamar? Y entonces el sacerdote le dice, no, yo no te mandé a llamar, regresa a tu cuarto a dormir. Ok, entonces este hombre regresó a su cuarto a dormir, este muchachito Samuel, y volvió a escuchar por segunda vez la voz del Señor que le decía, Samuel. Dijo, wow, me está hablando otra vez el sacerdote Elí, entonces voy a ver qué quiere. Entonces el sacerdote Elí se dio cuenta de que el que le estaba hablando era el Señor, y le dijo, mira, la siguiente vez que vuelvas a escuchar la voz, respóndele, diga, Señor, hable usted, aquí está su siervo. Él tuvo que aprender a discernir de dónde venían esas voces. Aprende a discernir lo que son tus sentimientos y lo que es la voz del Espíritu Santo. Poder discernir lo que es lo bueno y lo que es lo malo por medio de la oración. Así que, hermanos, de verdad, no dejen pasar ese tiempo de oración. De verdad, no lo dejen pasar. Es un momento bien, bien importante donde buscas a Dios de todo corazón, porque el Señor mismo dice, el que pide, recibe. El que busca, encuentra. Y el que llama, se le abre por medio de la oración. No lo dejes pasar. Bien, bien importante la oración. Busca a Dios para pedir consejos por medio de la oración. Número 2, no te apresures y pide consejos. No te apresures a tomar tus decisiones y pide consejos. No dejes que ese mar de emociones que hay dentro de ti tome las decisiones. No te apresures, pide consejos. Mira, en el versículo 5 de la historia de Roboam dice que les dijo, váyanse por ahora, pero vuelvan a verme dentro de 3 días. Yo te lo dije, es algo bastante sensato que medites en lo que vas a responder. El Proverbios 15:28 que lo escribió el rey Salomón, el padre de Roboam, dice así, el corazón del justo medita sus respuestas. Medita su respuesta. Ahora, yo no sé si tú alguna vez has escuchado a personas, y yo era una de ellas, tengo que confesarlo, que decían, yo lo que pienso, así lo digo. Y tal vez algunas veces puedes llegar a herir con una respuesta así, no necesariamente tienes que darle un golpe a alguien para herirlo. Puedes herir más con la boca, quedan secuelas más profundas en una persona cuando no se meditan las respuestas. Puedes llegar a herir. También el Proverbios 20:18 dice así, con buenos consejos los planes tienen éxito. No entres en guerra sin consejos sabios. Y esto lo escribió el hombre más sabio de todos los tiempos, puesto que este hombre tenía a su disposición cantidad de consejeros. Ahora bien, también dice la Biblia que el rey Salomón se había hecho de bastantes caballos de guerra, carros, espadas, escudos, cascos, bastantes hombres bien adiestrados. Tenía un ejército poderosísimo, era el ejército más poderoso. ¿Y tú sabes cuántas veces el rey Salomón fue a la guerra? Ni una sola. No hubo necesidad porque el hombre lo discutía con la mente, meditaba en todo lo que él iba a hacer y nunca tuvo la necesidad de salir a pelear. Pero eso fue el hombre más sabio de todos los tiempos, quien meditaba y tenía muchos consejeros alrededor de él. Es más, Jesús también habló acerca de esto, acerca de los consejos, de meditar en lo que tú vas a responder. Y dijo que cuando tú salieras a construir una torre,
metafóricamente hablando, dando un ejemplo, tomaras una silla para sentarte a calcular el costo. No simplemente digas, voy a construir aquí, si no vas a poder hacerlo, la gente se va a burlar de ti. Dijo él, medita tus respuestas, pide consejos, calcular el costo. Es bien válido todo eso. Tú puedes tomar consejos también de hermanos crecidos en la fe. Todos necesitamos un mentor, hermanos, todos. 1, hasta 2, 3 o 4. Hasta los pastores tienen mentores. Mandy, ¿tú tienes un mentor? Por supuesto que sí. Todos tenemos un mentor, entonces es bien válido ir y pedir consejos. Esto no funciona como el llanero solitario. Así que tú debes de verdad pedir un consejo, meditar, y si puedes 2 consejos, también lo puedes hacer. Es más, la Biblia nos habla de un hombre que fue tremendo estratega militar, y era, en mi gusto, en lo personal, y creo que muchos concuerdan conmigo, Moisés fue el líder máximo del pueblo de Israel. Dice que la Biblia que Dios bajaba en forma de una nube y se entrevistaba con Moisés, y Moisés ponía atención de todo lo que Dios le mandaba decir, y lo iba anotando. Tú vas a hacer esto, vas a tratar a mi pueblo así, lo vas a tratar de esta manera, y los problemas que te lleguen los vas a realizar de esta manera, y esto va a ser así. Moisés iba escribiendo todo eso, todo lo que Dios le iba diciendo. Él tenía una relación bien estrecha con el Señor. Entonces dice la Biblia que también de tanto que Moisés de verdad atendía a todos los problemas de todas las personas, dice que se fue agobiando tanto que ya hubo un momento de estrés en su vida. Y dice que un hombre sabio, que era su suegro, un viejo que andaba por ahí con mucha sabiduría, se entrevistó con él, lo fue a visitar y lo vio tan agobiado que le dijo: Moisés, tú estás demasiado agobiado y quiero darte un consejo. Este era su suegro y se llamaba Jetro. Ahora yo no sé si viene de ahí, se desprendió la palabra ajetreo, porque lo vio muy ajetreado, no lo sé de verdad, pienso que sí, pero la verdad es que no lo sé. Y le dio un consejo, le dijo: mira, Moisés, tú tienes que reunir a varios hombres sabios y los tienes que poner a cargo de 100 personas, de 50, de 20, y tú encárgate nada más de los problemas más grandes. Cuando Moisés escuchó todo eso, dijo: wow, qué tremendo consejo. Pero para recibir un consejo hay que ser bastante humilde, puesto que dice la Biblia que Moisés en ese tiempo era el hombre más humilde sobre la faz de la tierra. Siguió el consejo de su suegro Jetro, lo puso en práctica y las cosas empezaron a caminar favorablemente. Ahora bien, si Dios le estaba dando consejos a Moisés de cómo hacer las cosas, ¿por qué le permitió entonces que un hombre le diera un consejo a Moisés? Porque Dios sabe que es bien válido pedir consejos. Hasta ante una situación difícil, pedir consejos es válido. También el rey David, que era un tremendo estratega militar y que tenía a su disposición muchísimas personas, dice que tenía un hombre bastante sabio que también estuvo su hijo de Salomón, también lo tenía a su disposición, un hombre llamado Agitofel. Agitofel, un poquito su nombre, un poquito feo, pero bueno, a final de cuentas, dice que escuchar las palabras de este hombre era como escuchar los consejos de Dios. Obviamente el rey lo tenía a su disposición porque tenía toda la sabiduría de Agitofel. Tengo que decidir sobre esto. ¿Qué me aconsejas tú? Entonces este hombre hablaba y con toda la sabiduría, aunque tiempo después también su corazón se pervirtió y dejó ver su lado humano, pero tener como consejeros a una persona tan sabia es bien válido. Así que no te apresures, pide consejos. Lo siguiente que te quiero poner es: consulta el manual del fabricante. Así es. Dios no hizo a su creación y simplemente para aventarla al desierto y que creciera como una hierba silvestre. No, nosotros también tenemos un manual del fabricante. Así como tú puedes llegar a comprar un aparatito ahí, esos aparatitos que compras y no encuentras las funciones de cuántas funciones tiene y todo esto. El otro día tenía una discusión con mi esposa porque ella le gusta ir al supermercado 3 o 4 veces a la semana porque se le olvida una cosa y se le olvida otra. Le dije: oye, pero si tú tienes un teléfono inteligente que te habla ahí, que puedes anotar todo lo que necesitas por notas y que te recuerda ahí en el momento, ¿por qué no lo utilizas? Y ella me dijo: ay, es que no sabía que existía esa aplicación. Bueno, revisa el manual de tu teléfono y ponlo en práctica. De la misma manera también nosotros fuimos creados con un manual que se llama Biblia, la ley del Señor. Ahí tú puedes consultar a Dios ante una disyuntiva que tú tengas, puedes consultar a Dios con el manual del fabricante.
Y es bien importante, por eso es que aquí constantemente la iglesia impulsamos a todos nuestros miembros a que lean la Biblia constantemente. Incluso este año nosotros iniciamos con un programa de la lectura del Nuevo Testamento y que vamos leyéndolo ahí en una secuencia perfecta para acabar el año y acabar todo el Nuevo Testamento. Yo sé que muchos se han rezagado y muchos siguen ahí y muchos otros van hasta adelantados porque van bien animados, porque es bien importante que tú consultes a Dios por medio de la lectura de la Biblia. Tú sabes que hace mucho tiempo hubo una persona que oró por ti, por cada uno de nosotros, por mí, porque leyéramos la Biblia. ¿Tú lo sabías? Alguien oró por nosotros para que nosotros fuéramos santificados por eso. Jesús oró al Padre en Juan 17:17 y le dijo, hazlos santos. Hay otra versión dice, santifícalos con tu verdad. Enséñales tu palabra, la cual es la verdad. Oró por cada uno de nosotros porque fuéramos santificados. Ahora, ¿de qué manera somos santificados? La palabra santidad, ya nos explicaba Mandy, quiere decir simplemente apartarnos del mal. Y en la Biblia tú puedes leer, tú puedes darte cuenta que Dios es quien marca los estándares de moralidad. Cuando tú decides obedecer y seguir las normas morales de Dios, estás siendo apartado, estás siendo santificado por medio de la palabra. Como dije al principio, el versículo de Deuteronomio, yo te doy a elegir entre la bendición o la maldición. Tú decides obedecer la palabra de Dios o no. Una elección bastante sencilla. Y no simplemente el conocer la Biblia, te va a apartar de lo malo. No simplemente es eso. Trae cantidad de beneficios a tu vida la lectura de la Biblia. Cantidad de beneficios. Ahora, yo no sé cuántos de ustedes han recibido una llamada telefónica donde reciben una mala noticia. ¿Hay alguien que ha recibido una mala noticia aquí? Yo, cantidad de veces. Cantidad de veces he recibido una mala noticia, levanto y me empiezan a decir que algo está pasando y es una pésima noticia. Y las piernas se me empiezan a hacer así, para todos lados, porque mis emociones empiezan a jugar un papel importante. ¿Y dónde más puedo descansar si no es en la palabra de Dios? Dice el Salmo 112, versículo 7, que los justos no temerán que les lleguen malas noticias, pues su corazón siempre está confiado en el Señor. Descanso en esa promesa. Pero si yo no me hubiera memorizado ese versículo, ¿sabes lo que haría en mi sistema nervioso esa mala noticia? Me acabaría totalmente. Pero puedo descansar en esa promesa, que me hace resurgir, retomar mi mente y poder decidir de una manera en que Dios quiere que yo reaccione. ¿Por qué? Porque estuve meditando en la palabra de Dios. Y así no van a surgir efecto en tu vida porque hay que pedirlas. Todo el que busca, encuentra. Todo el que llama, se le abre. Todo el que pide, se le da. Pero si lo pides. Si no lo pides, obviamente esas promesas no van a estar listas para ti. Y ahora estamos caminando en un mundo oscuro, de verdad. El Salmo 119 dice, tu palabra es una lámpara que guía mis pies. Estamos viviendo en un momento de oscuridad. Es más, dice el libro de los Efesios, que estos tiempos que estamos viviendo son malísimos. Vamos en un mundo oscuro donde tropezamos a cada rato por nuestras propias decisiones algunas veces, o la mayoría de las veces. Pero la palabra de Dios es como una de esas lámparas que tú llevas en medio de un mundo oscuro. Esa lámpara no se apaga. Algunas veces tú has tomado una linterna, estoy seguro, y la prendes y la batería empieza como a fallar, no empieza a funcionar bien y te quedas sin energía y ya no puedes mirar por dónde vas. Pero la palabra de Dios no es así. Ella siempre te guía por el momento y el lugar indicado. Es una lámpara para tus pies, una luz para tu sendero. Y todos estos puntos, hermanos, que he compartido contigo, se canalizan perfectamente y contrastan perfectamente en el Salmo 1. El Salmo 1 ha causado de verdad mella en mi vida. Cuando más lo he necesitado, viene el Salmo 1 a cubrirme con todos estos puntos que acabamos de estudiar. Y el Salmo 1 dice, dichoso el hombre o bienaventurado que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, y mucho menos, escúchalo, cultiva la amistad de los blasfemos. Los blasfemos son los que hablan mal de Dios. No cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita y medita en ella de día y de noche. Dice que un hombre, refiriéndose al género humano, no está refiriéndose al tipo masculino. El hombre o la mujer
que hacen esto, que meditan en la palabra de Dios y que la ponen en práctica, y que se apartan del consejo de los malvados, y que no hacen amistad con los pecadores, ni cultivan la amistad de los blasfemos. Dice que es como un árbol plantado a la orilla de un río, plantado a la orilla de un río, que a su debido tiempo da fruto, sus hojas jamás se marchitan. Muéstrenme un árbol podrido a la orilla de un río. No lo hay, porque se está nutriendo de esa agua que está pasando por debajo de sus raíces. Así mismo es la palabra de Dios. Te empiezas a nutrir, nunca dejas de dar fruto alguno, jamás. Eso hace la palabra de Dios. Al principio de este estudio yo te dije que constantemente nosotros estamos en una disyuntiva. En esta ocasión yo quiero ponerte, y cuando yo digo yo, estoy hablando por medio del Espíritu, una disyuntiva de aceptar al Señor Jesucristo como tu Salvador personal. Si tú estás aquí por primera vez y para ti todo esto es nuevo, esto es una decisión que tú puedes tomar hoy. Dice que si tú decides acercarte a Él de todo corazón, buscarlo de todo corazón, su Espíritu se va a postrar en ti y no hay quien lo arrebate de su mano. Tu vida, tu futuro está en la mano del Señor y de su mano no hay quien lo arrebate. Si tú tomas esa decisión hoy por el Señor Jesucristo y lo vuelves Señor de tu vida, Señor de tus decisiones, dice en el Romanos 10:11, así dice la Escritura, todo el que confía en Él no será jamás defraudado. Jamás serás defraudado si tú pones toda tu confianza en el Señor Jesucristo. Hoy es un buen día para que tú tomes esa decisión. Todos los días nos enfrentamos a tomar decisiones adversas, decisiones donde tienes que meditar. Si tú decides hoy poner tu confianza en el Señor Jesucristo, dice que tú tienes vida eterna. ¿Puedes imaginarte eso? Vida eterna con el Señor Jesucristo, simplemente por poner toda tu confianza en Él. El apóstol Pablo lo puso de esta manera: la palabra está cerca de ti, la tienes en la boca y en el corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y esa palabra de Señor es utilizada en el griego, es la palabra Kyrios, que es utilizada para traducir el Antiguo Testamento la palabra Yahvé o la palabra Jehová, y es dada al Señor Jesús. Que si tú confiesas a Jesús como tu Señor personal, como tu consejero, como el dueño de tu vida, de tus decisiones, Él te da vida eterna y jamás serás defraudado. Yo quiero orar hoy por ti, hermano, si estás aquí por primera vez y si tú ya llevas tiempo entre nosotros a tomar decisiones basadas no en tus emociones, sino basadas en Dios, en oración, en el buen consejo de hermanos que su vida ha dado fruto y por medio de lo que dice la Escritura. Así que vamos a tener un momento de oración. Padre, gracias, Padre, por toda la bendición que tú nos das de poder tomar decisiones basado en lo que tú quieres. Yo te pido, Señor, por cada persona que se encuentra aquí, Señor, que en este momento toma la decisión de decirte, de implorarte perdón por sus pecados. Tu palabra dice, y confiamos plenamente, que tú nos das vida eterna y que tú no rechazas a nadie. Que no importa qué hayan hecho en su vida, tú no lo rechazas. Gracias, Padre, porque tu palabra es rica y nos podemos nutrir de ella día a día. Te pido la bendición para cada uno de nosotros, Padre, que salgamos transformados. Que tu Espíritu nos hable a cada uno de nosotros para apartarnos de hacer lo malo. Tomar la decisión de vivir y de que haya fruto en cada uno de nosotros. Y que nuestras personas que están cerca, Señor, también sean beneficiadas por nuestras decisiones, Padre. Bendícenos, Señor. Danos toda la sabiduría necesaria para afrontar el día a día, Padre. En el poderoso nombre de Cristo Jesús, nuestro Dios. Amén y amén.